2 horas. Me presento, mi nombre es María Monroe, yo soy licenciada de la carrera de Terapia Física y Rehabilitación. Bueno, conmigo van a llevar va a hacer este taller, este curso de 4 meses de técnicas de fisioterapia y rehabilitación, en la cual eh, conmigo, bueno, vamos a aprender diferentes técnicas y que se va a dividir estos 4 meses en 4 módulos. El primer módulo en el que vamos a trabajar todo lo que es la rehabilitación en el complejo musculoesquelético. Para ello, bueno, va a ser importante conocer la parte anatómica, la musculoesquelética, identificar en todo nuestro cuerpo cuáles son esos músculos, a las partes óseas que debemos tomar de referencia para poder conocer y definir también qué músculos vamos a trabajar, ¿no? El primer módulo, que consiste en rehabilitación en el complejo musculoesquelético, bueno, se van a dividir en 4 semanas. El primer mes va a consistir la primera semana en hablar todo lo que sea biomecánica, toda la parte a nivel articular, a nivel muscular, por qué es importante la biomecánica, para qué es importante, en qué consiste. Son bases, o se podría decir, es la parte más básica para poder ir a lo más específico. En cuanto a la semana 2, con la que vamos a conversar sobre la anatomía musculoesquelética, va a consistir en identificar, como les decía hace un momento, sobre esas zonas eh, o esas áreas de referencia a nivel de los músculos, ¿no? A nivel de los huesos, para identificar de dónde nacen esos músculos y en qué partes se insertan. En cuanto a la anatomía palpatoria, nosotros, como su mismo nombre indica, vamos a poder identificar esos músculos, en qué dirección se dirigen las fibras de ese músculo, qué zonas va a identificar, en este caso nosotros, los futuros terapeutas, para poder trabajar a nivel de dolor, identificar esos puntos dolorosos, identificar si es un punto gatillo, identificar si es un dolor referido, un dolor irradiado, entre otros, ¿no? Finalmente, para la semana 4 del primer mes, nosotros vamos a terminar conociendo lo que es la evaluación postural. ¿Cuál es una posición correcta? ¿Cuál es una postura alterada? Si mi paciente pisa adecuadamente, si mi paciente deambula o camina de manera correcta, ¿hay alguna alteración a nivel biomecánico? ¿Hay alguna alteración a nivel anatómico? Todo esto referente al primer mes. En cuanto al módulo 2, que corresponde al segundo mes, nosotros vamos a conversar, vamos a hablar, vamos a tratar sobre la terapia de dolor. Si bien es cierto, sabemos que nuestros pacientes o todas las personas que acuden al área de salud, es básicamente porque presentan dolor. Todo nace a partir del dolor. Cualquier persona que visita al área de salud, al médico o al fisioterapeuta, lógicamente es porque ha presentado un tipo de dolor. En muy pocos porcentajes son los pacientes que acuden por un tema preventivo. Son muy pocas las personas que acuden, como quien dice, por mantenimiento, ¿no? En este caso, bueno, nosotros con las terapias del dolor vamos a aprender sobre las técnicas de inducción al tejido miofacial. Entendemos que el tejido miofacial se refiere a la fascia, corresponde a una telita transparente que cubre el músculo. Cuando nosotros presentamos dolor a nivel muscular, como por ejemplo una contractura, se dice que el tejido miofacial, la fascia es decir, se adhiere al músculo, lo cual genera restricción de movimiento. Me imposibilita poder elevar mi brazo, poder caminar con normalidad a nivel, ya sea a nivel de mi gemelo, a nivel de mi hombro, a nivel de mi trapecio, a nivel de mi espalda. Entonces, al poder identificar o poder tratar el tejido miofacial, porque cuál va a ser mi signo de alerta o lo que me va a indicar que debo trabajar, es básicamente cuando mi paciente refiere dolor. A partir de la semana 6, nosotros vamos ya a enfocarnos netamente sobre el tratamiento del dolor y la inflamación. ¿Cuáles son esas técnicas? ¿Qué tipo de agentes podemos utilizar ante el dolor según la escala de dolor que mi paciente refiera? Puede tener una escala de dolor de 10 o de 8 o de 5,
y nosotros debemos trabajar de acuerdo a la tolerancia de nuestro paciente. No es que el dolor llame dolor y que significa que con mayor presión que yo pueda ejercer, mi paciente va a poder aliviarse o recuperarse más pronto, ¿no? Si bien es cierto, nuestro cuerpo tiene la capacidad de poder, de poder recuperarse. Sin embargo, a través de estas técnicas, de las maniobras o manipulaciones que nosotros como el personal calificado podamos realizar, vamos a ayudar a facilitar esta pronta recuperación. Para la semana 7, nosotros aprenderemos lo que son las técnicas manuales y de estiramientos terapéuticos. Es importante mencionar que cuando hablamos técnicas manuales y de estiramientos terapéuticos, esto no significa que a los 10 pacientes con los que yo trabajo voy a realizarle los mismos estiramientos o utilizar las mismas técnicas manuales. Si bien es cierto, puedo tener 5 pacientes que tienen dolor de hombro, pero uno no tolera mucho el movimiento o la manipulación que yo realizo. Quizás mi paciente número 2 sí tolera y prefiere que yo haga o ejerza mayor dolor sobre esa zona. Mi cuarto paciente puede ser un adulto mayor y en la cual, lógicamente, yo no voy a manipular de la misma forma que voy a manipular a una persona de 20 o de 30 años, ¿no? Cada paciente es único. Recordemos que vamos a nosotros abordar a un ser humano. No vamos a trabajar quizás arreglando un celular o arreglando un lapicero o arreglando una computadora. Nosotros trabajamos con seres humanos. Debemos siempre comunicar, consultar si lo que nosotros estamos realizando está generando dolor, está incrementando ese dolor o estamos manteniendo esa línea, ¿no? La idea es reinsertarlos a sus actividades con normalidad. En cuanto a los estiramientos terapéuticos, bueno, nosotros podemos mencionar que tenemos varios tipos de estiramientos, pueden ser los más globales a nivel general o pueden ser específicamente para trabajar una zona, un miembro en específico, ¿no? En esa semana 7 nosotros aprenderemos todos esos tipos de estiramientos y con qué recursos podríamos trabajar. A partir de la semana 8, en la última semana del segundo mes del módulo 2, nosotros aprenderemos a utilizar los agentes físicos en la rehabilitación del dolor. Podemos utilizar ya sea una bolsa de semillas calientes, pueden ser un gel de hielo, podemos utilizar un TENS que hoy en día se ha vuelto muy conocido, un ultrasonido, algún otro agente que nos ayude, quizás un paciente que presenta mucho dolor posoperación, quizás de una fractura, posconsolidación, puede ser un magneto, entre otros equipos, ¿no? Finalmente, ya a partir del módulo 2 del segundo mes, nosotros estaremos enfocándonos netamente en trabajar sobre el dolor, que es el principal síntoma y el signo de alerta que nosotros, para poder reincentarlo al 100% sus actividades de la vida cotidiana de nuestro paciente, es principalmente importante trabajar sobre el dolor. Una vez hayamos regularizado, modulado, disminuido este dolor, trabajaremos de forma más específica, ya sea con ejercicios para fortalecer esta zona, para evitar futuras lesiones y con la finalidad de mantenerlo y que pueda volver a sus actividades con normalidad. En el tercer módulo o el módulo 3, nosotros vamos a aprender sobre lo que es la rehabilitación neurológica. Para ello es importante conocer mucho lo que es la anatomía, lo que son los sistemas nerviosos a nivel central y el sistema nervioso periférico, ¿no? Luego de haber conocido la parte básica o la teoría sobre nuestro sistema nervioso, entraremos un poco más, profundizaremos un poco más en relación a la evaluación en pacientes neurológicos, ya sea pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular, pacientes que tienen alguna lesión a nivel medular, pacientes con parálisis cerebral, pacientes que han tenido, como les decía hace un momento, un ACV, un accidente cerebrovascular. De acuerdo a ello, nosotros vamos a evaluar cuáles son las funciones que puede realizar después de la patología que ha tenido o qué es lo que me faltaría reforzar o mejorar en mi paciente, ¿no? Ya que, como les decía hace un momento, si bien es cierto, puedo tener 5 o 6 pacientes con la misma patología, pero cada uno de ellos es un caso diferente, ¿no? Es importante la evaluación, la entrevista, la comunicación,
saber los antecedentes del paciente, saber qué patología tiene, saber qué tipo de medicamento está consumiendo, cuáles son las actividades que realiza en casa, si está postrado, si no está postrado, la edad. Todo ello influye en la recuperación de nuestros pacientes. En cuanto a la semana número 11, nosotros vamos a trabajar sobre lo que es el ictus, también es una patología relacionada al sistema nervioso. La semana número 12, nos enfocaremos ya en ejercicios terapéuticos en neurorehabilitación. Finalmente, en el módulo 4, el último mes, nosotros vamos a trabajar sobre lo que es la rehabilitación en pacientes geriátricos y pediátricos. Si bien es cierto, en general nosotros podemos trabajar con niños, adultos mayores, pacientes con patologías, pacientes con, sin patologías, pacientes que antes de alguna operación desean fortalecer esos músculos para que post operación la recuperación sea mucho más rápido, pacientes que pacientes que entrenan, pacientes que se dedican al deporte y que por prevención, ¿no? Para evitar lesiones, desean llevar algunas sesiones de terapia física, ya sea un programa de adaptación, un programa de reeducación, entre otros. En el caso del adulto mayor, sí, aquí nosotros debemos ser muy enfáticos y debemos tener mucho cuidado, ¿no? Un paciente geriátrico podría relacionarlo al mismo cuidado de un niño. Si bien es cierto, en un niño hay agentes que yo no podría colocar, pero hay otras formas de las que yo podría trabajar, ¿no? Es importante conocer que en la semana 13 vamos a hablar sobre la rehabilitación en paciente geriátrico, con patología, de acuerdo específicamente a algunos casos que ustedes nos pueden brindar. Nos adecuamos a ello para poder brindarle un programa adecuado y personalizado a este paciente geriátrico. En la semana 14, la evaluación reumatológica, también vamos a poder aplicarlo en casos reales, en pacientes que ustedes que puedan conocer y de acuerdo a ello también podernos enfocar en estos programas que podemos trabajar, ¿no? En la semana 15 vamos a evaluar lo que es la marcha, conocer cuáles son esas fases de la marcha que son importantes para ello, por anatomía, por definición, por teoría. Es importante definirlas, cuáles son esas fases de marcha, en qué momento se altera y si se altera, qué sucede en todo nuestro cuerpo. Basta que nosotros no pisemos bien, ¿no? O haya ausencia de una fase de la marcha para alterar toda la postura de nuestro cuerpo. En la semana 16, la última semana, nosotros finalmente culminaremos estos 4 módulos conversando, hablando sobre la rehabilitación pediátrica en diferentes patologías, en diferentes enfermedades, hablar netamente sobre a nivel pediátrico. Y con eso nosotros estaríamos culminando estos cuatro módulos, estos 4 meses, que sería aproximadamente en diciembre. Finalmente, bueno, de acuerdo a lo que hemos conversado con el grupo Secatesis, ellos les facilitarán algunos datos adicionales referentes si es que hay algún convenio con prácticas, finalizando esta parte teórica. Pero ya en su momento ellos les van a comunicar. Entonces, de acuerdo a estos 4 módulos resumidos que acabo de compartir con ustedes, me gustaría saber, ya sea por chat, ya sea por encendiendo su audio, si alguno de ustedes ha recibido alguna sesión de terapia física, ha recibido terapia física o conoce a alguien que lo haya hecho referente a de qué patología, qué manejo han trabajado, si han tomado, prestado atención, han acompañado quizás a algún familiar a que reciba terapia física o han ido a casa a recibir terapia física. Me gustaría escucharlos o leerlos, por favor, referente a esto. Hola, buenas tardes. ¿Puedo participar? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Patricia, cuéntanos. ¿Qué tal? Sí, yo tuve una experiencia hace un par de meses con un problema que me diagnosticaron escoliosis. Ok. Y bueno, sí, me mandaron a hacer, pues, ¿no? Fisioterapia, las terapias, bueno, tenían estos parches que van, calientes, ¿no? Envueltos sobre una toalla
me las ponían en la zona a tratar. Luego de eso venía lo que eran ¿cómo le llaman? Estos chuponcitos que por donde pasa la corriente te van masajeando un poquito también, ¿no? Y terminado eso, ya venía la especialista en en lo que son los masajes, ¿no? Para ayudarme con mi problema. Yo tenía las sesiones de 2 veces por semana y lo tuve por 2 meses nada más. Y ¿Y qué bueno, tal tu experiencia? sentí bastante alivio a lo que yo sentía inicialmente, ¿no? Mejoró bastante. Luego de eso me indicaron que tenía que hacer unos ejercicios para estiramientos de mi columna y que eso también me iba a ayudar, ¿no? Entonces, es ahí donde a mí me interesó el programa de lo que es fisioterapia, ¿no? Porque dije, es algo que así como me ha servido, puede de repente servirle a alguien de mi familia también, ¿no? Y por eso ahí mi interés de poder aprender lo que es esta carrera. Me parece muy interesante lo que nos cuentas, Patricia. Efectivamente, bueno, al llevar este curso o este curso de 4 meses, ustedes van a poder, de acuerdo a su interés, ¿no? Específicamente en qué les gustaría enfocarse. Tengo familiares, ustedes me pueden mencionar, licenciada, mira, yo tengo un familiar que tiene esta patología, ¿usted me puede ayudar? ¿De qué manera podría trabajar? La idea es hacerlo lo más dinámico posible. Ustedes me pueden brindar en base a la realidad, porque básicamente es la realidad. No es que yo vi en internet un paciente que está postrado y que tiene esto, pero no lo tengo en casa. ¿Cómo voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? La idea es que en relación a su entorno, a su vivencia, poder relacionarlo y brindarles esas facilidades, esas técnicas, esas maniobras para que podamos ayudar también a nivel, todo empieza desde casa, ¿no? Mi mamita sufre de esta enfermedad y me da pena verla que aún así con sus 60 y tantos años, ella sigue haciendo sus cosas, pero le duele mucho el brazo. Por ejemplo, mi mamita ya es una adulta mayor, pero le gusta lavar la ropa y no quiere usar la lavadora. ¿De qué forma puedo ayudarla? Porque la idea tampoco es decirles, ¿sabes qué, mamita? Ya no laves, ya no planches, ya no te dediques a la casa porque voy a contratar a alguien o yo lo voy a hacer ahora. Entonces tú échate en la cama y duerme o mira tu televisión, qué es lo que te gusta hacer. Aquí creo, me parece desde mi punto de vista, como área de salud y como ser humano, estoy limitando a mi mamá, estoy apagando a mi familiar, alguien que a sus 65 años se ha dedicado a hacer muchas cosas, porque nuestras mamitas antiguamente han sido muy luchadoras, han tenido más de 6 hijos, han sido muy activas y de repente nosotros decimos, no, mamita, tú ya no estás para eso, quédate en casa, quédate echada. Aquí los apagamos, apagamos el switch y nuestros papitos, nuestras mamitas de a poco apagan el televisor y bueno, los estaríamos sentenciando a que ya pronto nos vamos y nos quedamos sin familiar. Entonces la idea es volverlos más activos. Ok, van a presentar molestias, van a presentar dolores, pero ¿de qué forma yo podría ayudar a mi familiar? ¿De qué forma puedo ayudar a mi esposo que sufre mucho porque él trabaja, no sé, en una mecánica o él trabaja muchas horas sentado en el frente de la computadora? ¿De qué forma yo puedo ayudar a mi esposo para que ya no presente dolor? Él se dedica a la casa, él lleva toda la economía de mi casa y yo solo me dedico a mis hijos. Y no es que solo te dedicas a tus hijos porque también es una gran labor, sino que cada persona, como les decía, va a presentar una patología diferente, una alteración diferente. Todo empieza por el dolor. No esperemos a verlos echados en la cama sin hacer ninguna actividad, porque esa no es la idea, ¿no? Justamente con este taller de 4 meses o las técnicas técnicas de fisioterapia, nosotros podemos ayudar a que nuestros familiares o entorno, si queremos ofrecer el servicio, ¿sabes qué? A mí entró la idea de que yo quiero a habilitar mi propio consultorio o quiero asociarme con una amiga que sí, ella se dedica a esto, entonces yo la voy a asistir o yo voy a ayudar, ya sea para la masoterapia, ya sea para los ejercicios. Entonces, ¿esto me puede ayudar? Claro que sí, te puede ayudar para poder
trabajar en conjunto o de manera independiente y ofreciendo calidad a todos tus pacientes o entorno o quien lo desee contigo, ¿no? Patricia, ¿levantaste la mano o ya dejamos de participar? Ah, ya está. Muy bien. Por Sí, aquí leo en el chat. justamente decía, Sí. comentarle que justamente, ¿no? Tengo a mi suegro que está, postrado en cama y tuvo hace un año un, infarto, cerebral y bueno, ha quedado pues casi con la mitad del cuerpo, pues no, inmovilizado, le cuesta, ¿no? El desenvolverse solo, pero tampoco quiere ir al hospital a que le hagan sus terapias porque le resulta muy incómodo que lo estén llevando, que lo estén trayendo, ¿no? Y es una persona mayor, se aburre esperar, se aburre que le digan todavía no es su turno, y no, entonces, por ahí también eso, ¿no? Y yo sé que le va a ayudar bastante, ¿no? Lo que yo pueda aprender en el cual yo voy a poder practicar y voy a poder ayudarlo a desenvolverse, ¿no? De repente no al 100%, pero sé que voy a poder aportar una mejoría, ¿no? En su desenvolvimiento para que él pueda recuperar su autonomía también, ¿no? Y sí, también con respecto a la pareja, pues a veces, ¿no? Los esposos llegan cansaditos, estresados, con dolor de espalda, dolor de cuello, ¿no? Entonces, eso sería magnífico para poder apoyarlos también en ese sentido, ¿no? Exacto, Patricia, es muy importante. Agradezco mucho comentarnos sobre tu experiencia, lo que vives, lo que pasa en casa, ¿no? Si bien es cierto, bueno, nos comentas que tienes a un familiar, tienes a tu suegro postrado, muchas veces, muy independiente de la dificultad para movilizarlos, el factor económico, me sale más caro transportarlo a mi familiar que no puede caminar, tengo que contratar una supermovilidad para llevarlo al hospital. A veces el hospital me cancela la cita, otras veces el médico se enferma. O el que me va a brindar la sesión de terapia física no que mi papá le dice o cómo se siente. Entonces, no complementa siento que no hay avance o estancados. Entonces, lógicamente, no, nos vemos en la obligación, hasta cierto punto, de poder nosotros mismos capacitarnos para poder ayudar o aportar en algo a nuestros familiares, ¿no? Tenemos un paciente postrado, nosotros mismos podemos movilizarlo, podemos hacer algunos ejercicios, facilitarlos para que no haya mayor pérdida de masa muscular, que que mi paciente pueda movilizar sus articulaciones, a mi esposo que viene muy tarde con dolor lumbar, con dolor de espalda, tiene hernia o hace poco se fracturó, pero ya económicamente no me solvento bien para realizar, para poder llevarlo a las terapias, porque en muchos casos las terapias son muy caras. Entonces, de alguna u otra forma, este taller de 4 meses que considero que es muy específico, no porque yo lo vaya a dictar o porque estemos en el grupo Secati significa de que sí, llévalo por esto, sino que relacionémoslo al objetivo que nosotros queramos enfocarnos. A ver, ¿a quién tengo en casa? Tengo a esta persona así, a mi familiar, a mi amigo, a mi hermano, al primo de mi primo que también está mal. Entonces, es una forma también de ayudar. Ahora, recordemos que también el perfil de nosotros, los futuros, eh, o el personal que se va a capacitar para brindar este tipo de servicio, debe tener mucha empatía con la persona, como bueno, en los cursos anteriores que he dictado con otros chicos, siempre les comento y siempre recalco que por favor recuerden eh, que nosotros cuando conversamos en un paciente, nunca hay que cortar la comunicación, déjalo que él hable. Porque eso también es un tipo de terapia. No somos psicólogos, pero es un tipo de terapia. ¿A quién no le gusta ser escuchado? Muchas veces nos pasa, y eso también por experiencia de los mismos chicos que han llevado el curso de masoterapia, me dicen, hay pacientes que llegan y se echan en la camilla y sin tocarlo se duermen y ya está. Pasó la hora, despiertan y te dicen, señorita, muchas gracias, me ha hecho muy bien el masaje, pero tú nunca lo tocaste. Y te quedas sorprendida diciendo, ¿en serio? Yo hice algo solo porque se echó en mi camilla y ya está, le puse música, bajé la intensidad de la luz y ya está. O le puse una compresa y se quedó dormido
Guau, ¿no? Y entonces es ahí donde influye mucho la parte emocional. Para mí, parte de la terapia física, muy independiente de las movilizaciones, de los mejores equipos que yo le pueda colocar, de todas las técnicas que yo pueda aplicar, influye mucho y en el mayor porcentaje posible la parte emocional. Nosotros podemos y debemos separar nuestra vida personal al momento de trabajar, tratar, sea una hora, hora y media, 2 horas con un paciente. Cada paciente tiene una forma diferente de ser tratada, de trabajarse. Algunos no te hablan, otros te van a hablar hasta por los codos. Algunos tú tienes que estar preguntándoles, y otros van a poner su cabeza en el huequito para que le hagas la terapia y no te van a dirigir la palabra por más cosas que tú preguntes. Entonces, es cuestión de, bueno, de ir trabajando. Cuando ya nos toque la parte presencial, nosotros nos vamos a conocer. Bueno, aquí por aquí la cámara no me pueden ver, la cámara no funciona bien, pero el día que nosotros podamos vernos, conocernos, también vamos a escuchar las experiencias de otras personas, ¿no? Cada uno de ellos tiene una patología diferente, una vida totalmente diferente a la de nosotros. Quizás nosotros creemos que la parte emocional o la carga que nosotros tenemos es wow, pero muchas veces otras personas su carga es mucho más mayor, ¿no? Y la de nosotros termina siendo casi nada. Con estas técnicas, retomando la parte de la terapia física, vamos a poder ayudar a nuestra comunidad, al entorno general. ¿Ok? Por aquí estoy leyendo en el chat que me comentan lo siguiente, ahí, perdón. Dice, buenas tardes, profesor. ¿Qué terapias vamos a realizar? Terapia neural, punción seca, ¿puede mencionarlo, por favor? Otra persona me dice, en mi caso he asistido con mi hijita en el hospital. Lupe, ¿cómo estás? Eh, bueno, también, bueno, de acuerdo a la patología que pueda presentar tu pequeñita, también tú con estas técnicas que vamos a llevar en estos 4 meses, nos puedes también facilitar. Mira, mi pequeñita tiene tal diagnóstico, ella asiste tantas veces por semana a la terapia, podemos, qué técnicas puedo realizar, qué materiales puedo utilizar, qué agentes podría adquirir para poder trabajar con ella, si ya no tengo que estar transportándola, llevándola al hospital, porque en el hospital, si bien es cierto, nos va a ayudar puede ayudar a mejorar a mi hija, pero también podría ser contraproducente porque el sistema inmunológico disminuye, las enfermedades que están a flor de piel pueden aparecer, entre otros, ¿no? En cuanto a qué tipos de terapias vamos a realizar, bueno, como hace un momento les decía, a mí me gusta trabajar de manera activa con los chicos. Muchos de ellos me mencionan, mira, licenciada, yo tengo este paciente. ¿De qué forma podría yo intervenir? De acuerdo al módulo, a la sesión que nos toque, podemos ir manejándolo de manera específica, porque técnicas y terapias existen muchas, existen millones. Yo puedo aplicar cientos de millones a mis pacientes y las más actualizadas a mi paciente, pero mi paciente solo quiere masaje, o mi paciente solo quiere que le hagas ejercicio, mi paciente solo quiere eso. Y eso también depende mucho del tipo de paciente, como les decía, hay que entrevistarlo, hay que escucharlos, hay que indagar todo, porque muchas veces nuestros pacientes olvidan u omiten una parte importante para poder saber cómo trabajarlo. Punción seca, podremos trabajar punción seca, sí, claro, dentro de las técnicas del abordaje de acuerdo a la patología y si mi paciente está indicado o forma parte del grupo de las indicaciones, sí, pero si mi paciente tiene una contraindicación para la punción seca, de preferencia no manipulo. Puede ser manipulaciones. Bueno, ahora en un momento les voy a proyectar qué tipo de técnicas podríamos utilizar, ya sean manuales, ya sean instrumentales. Podríamos utilizar lo que son bueno, la parte principal también, que son los ejercicios terapéuticos, la parte de dosificación. No es lo mismo dosificar a un paciente, a un joven, que dosificar a un adulto mayor. Lógicamente debemos tomar esos criterios. Sabemos que en un adulto mayor puede tener una presión muy elevada, debemos controlarla siempre antes de y, y, eh, eh, y limitarnos o restringirnos si la presión está muy, muy elevada. ¿Ok? Después, que dice aquí Willow. En mi caso también tuve que aprender terapia para ayudar a mi padre de 80 años. Me parece muy interesante, qué bonito. De verdad que es la predisposición de cada uno de nosotros, ¿no? Para poder ofrecerlo esto en casa
y que papito, mamita ya no se estén moviendo solo, a veces estamos trabajando, papá, mamá, pucha, ¿quién te va a acompañar? Te vas a ir sola, solo a tu terapia. ¿Y qué pasa si te caes en el camino? Recuerdo haber, bueno, brindado el servicio de terapia física, bueno, en mi propio consultorio, y mi paciente era una adulta mayor, sus 67, 68 años, y por no querer que yo vaya a domicilio, me dijeron, no, ella va a ir a tu casa. Mi paciente con dolor de cabeza, tenía vértigo, se fue a atender, terminó la terapia, se retiró y después me llama la hija para decirme que su mamita se había caído en la pista y que se había golpeado, que se había lastimado. O sea, ha tenido que tener este accidente de caída para decirme, ¿sabes qué? Mejor atiéndela a domicilio. Entonces, ya desde el momento que te hablan de un adulto mayor, es mejor trabajarlo en casa. Si es que los papitos o los familiares pueden trasladarlo, sería adecuado, pero siempre solicitar que un adulto mayor esté acompañado. Primero, para que ellos sepan lo que tú le estás realizando, porque recuerden que a veces el adulto mayor omite información o se olvida y después el hijo va a decir, sí, que no lo trabajaste bien, que no lo trataste bien, que no le hiciste esto, que no le hiciste el otro. Entonces, siempre es recomendable pedirle a algún adulto mayor que asista con un familiar, así sea con el sobrino y que el sobrino sea testigo que has trabajado con él. Y sí, hay que tener bastante paciencia para ser un buen terapeuta, sobre todo empático. Tenemos que lustrar, pulir bastante nuestra empatía, nuestra paciencia. Algunas veces nos van a sacar de quicio nuestros mismos pacientes, pero hay que darle la mejor sonrisa porque para ellos es una hora importante, muy independiente de la parte económica, es muy importante, es un momento de relajo, es un momento de recuperación. Y nosotros debemos mostrarle el lado positivo, a pesar de que personalmente estemos atravesando una situación difícil, pero debemos demostrar que como profesionales podemos atender y brindar un servicio de calidad. Ok, licenciada, ¿cómo que nos certificamos? Bueno, el curso, el taller el curso de 4 meses no es un taller, el curso de 4 meses ustedes van a certificarse, como su mismo nombre lo indica, en técnicas de fisioterapia y rehabilitación. Pero si desean mayor información, una vez culminado este taller o esta charla introductoria, pueden escribir al grupo de WhatsApp de donde les han enviado el enlace de Zoom para la capacitación para que puedan tener mayor información. ¿Ok? Entonces, dicho esto, voy a continuar. En muchos, bueno, quizás en la televisión o en aquí en la Avenida Arequipa, cuando los chicos salen a correr, cuando se inscriben para las maratones de caminatas, sean corridas de atlética, en los partidos, ustedes han podido ver personas que se encuentran ya sean vestidos con su scrap de fisioterapia o tipo deportivos en los que a través de la televisión o en vivo y en directo en los mismos partidos, ya sea de vóley, de fútbol, de básquet, para deporte, vemos que durante los tiempos de receso o pausas de los partidos, los chicos reciben algún tipo de masaje, algún tipo de descarga, los vendan, les aplican alguna técnica ya sea en camilla, ya sea echados, ya sea sentados, como por ejemplo aquí vemos en la imagen. Esta es una persona capacitada para poder ofrecer lo que son estas técnicas de terapia física de rehabilitación. Probablemente aquí, espérenme un ratito, voy a señalarlo. Probablemente en ya, aquí está. Probablemente aquí, pues, propio del partido de fútbol, propio del mismo deporte, nosotros podemos entender que nuestro paciente se fatiga más a nivel de miembro inferior, a nivel de cuádriceps. Probablemente esté siendo un tipo de tracción, algún tipo de liberación manual. Aquí en esta imagen puede ser que durante un partido de fútbol mi deportista ha tenido un tipo de lesión, ya sea una desviación a nivel de la rodilla, ya sea a nivel de tobillo, sea una luxación. Aquí trabajamos de manera integral. No solo trabaja el fisioterapeuta, sino también trabaja el equipo médico, la parte de enfermería, entre otros, ¿no?
Aquí podríamos asociar o relacionar un partido de fútbol, supongamos en estas canchas que alquilan muchas veces, también ofrecen el servicio de terapia física. Y si no lo hay, apunten a ello. En estas canchitas de fútbol que alquilan, que hoy en día se ha vuelto muy común, podemos ver también personas que ofrecen este tipo de servicios, como tipo descarga muscular, no necesariamente puede ser manual, es decir, con mis manos, no necesariamente, porque sabes que a mí no me gusta tocarle el pie a un paciente o a una persona que no sea mi propio pie. Podemos utilizar las pistolitas de percusión, podemos utilizar, hay algunas botas también que se llaman la presoterapia para ayudar a favorecer la circulación a nivel de miembros inferiores. Los que corren el maratón también utilizan o tienen ay, se me fue el nombre. Tienen como que un toldito donde se encuentran varias personas ahí que ofrecen ese tipo de servicios, ya sea para descarga muscular, para masajes, ¿no? En pausa antes, o puede ser antes de iniciar la maratón o finalizando la maratón. Por ejemplo, en esta imagen vemos En esta imagen vemos a pacientes adultos mayores que están recibiendo terapia física a nivel domiciliario, ¿no? Como por ejemplo este adulto mayor, quizás un adulto mayor que permanece mucho tiempo sentado, podría asociar también que permanece mucho tiempo sentado porque veo aquí el silloncito, veo aquí su cojincito, entonces, este paciente adulto mayor podría estar trabajando un poquito más a nivel de marcha, a nivel de cuádriceps. Se dice que cuando un paciente está mucho tiempo echado o postrado, va a dificultar o el músculo cuádriceps se va a debilitar en un 80%. Al trabajar marcha, ya sea para fortalecer estos músculos, nosotros vamos a evitar que haya una sarcopenia. ¿Qué es la sarcopenia? Se dice que a partir de los 30 años ya comenzamos a perder o tener un grado mínimo de sarcopenia, pérdida de la masa muscular. No es que estamos bajando de peso, chicos, sino estamos perdiendo masa muscular. Por eso se sugiere, se recomienda practicar o caminatas de 30 minutos, estar activo en constante movimiento. Si trabajamos mucho tiempo sentados, poder pararnos cada 2 horas y realizar una pausa activa para evitar este tipo de pérdida de masa muscular. Ustedes han visto que los adultos mayores son muy flaquitos, pero tú dices, ¿qué pasa? ¿Por qué no estás comiendo, papi? ¿O por qué no estás comiendo, abuelito? No necesariamente no es que no esté comiendo, sino que tu abuelito, el adulto mayor, está comenzando a perder masa muscular. Se vuelve más frágil, por eso tienen fragilidad capilar. Tú de casualidad golpeas su mano, golpeas su codo y de repente se puso morado. Entonces hay que trabajar mucho a nivel muscular. Podemos ver también que un adulto mayor, bueno, aquí no está tan mayor, podemos trabajar algún tipo de estiramiento, podemos utilizar ejercicios con bandas elásticas, ya son otro tipo de recursos para apoyarnos y de esta forma Ahí fortalecer sería a nivel ocho. muscular. Ok, continuemos entonces. ¿En qué otro ámbito podría enfocarme para lo que es la terapia física, ya sea por alguna lesión a nivel de manguito rotador, como vemos aquí en la imagen de un terapeuta que está trabajando con una persona de forma sedente o sentado, utilizando una mancuerna, puedes empezar desde 1 kilo, de 1 libra en adelante, ¿no? Post fractura, post rehabilitación, también puedo trabajar. De algún tipo de lesión, ya con indicación médica, también puedo trabajar. Entonces, como les decía, ¿no? Si nosotros hablamos sobre la fisioterapia, podríamos definirla, o también conocida como terapia física, que es una disciplina de la salud que se enfoca en el tratamiento de lesiones y enfermedades que afectan el movimiento y la función del cuerpo. Para la OMS o la Organización Mundial de la Salud, la define como el arte y la ciencia por medio del ejercicio terapéutico.
ya sea con el uso de calor, frío, agua, masaje y electricidad, que tiene como fin prevenir, readaptar y rehabilitar al paciente susceptible al tratamiento físico. O sea, básicamente el objetivo de poder brindar terapia física es que tu paciente se pueda readaptar o reinsertar en sus actividades de la vida diaria. Si tú le preguntas a un paciente que tiene una lesión, o que está postrado en cama y después de una operación o por X motivo y le preguntas, ¿pero qué es lo que tú quieres o qué es lo que esperas con la terapia física? Te va a decir, quiero volver a hacer mis cosas, quiero volver a correr, quiero volver a trabajar, quiero volver a lavar mi ropa. Quiero caminar sin una ayuda biomecánica, sin un bastón, sin una silla de ruedas, ¿no? Entonces, este tipo de terapia física es un trabajo en equipo. Siempre lo voy a repetir. El trabajo en equipo consiste en, yo puedo asistir mis 3 veces por semana a la terapia física, pero si tú eh, aún así te mantienes echado, aún así no cambias tu estilo de vida, consumiendo alimentos más sanos, ayudando a tu cuerpo a cambiar, ¿no? A que, ok, mira, pasó algo. Mi cerebro ha emitido una información indicando de que te has lesionado tu tobillo. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? No, sabes que ya no voy a jugar fútbol y me voy a dedicar a estar echado en mi cama. Una semana, 2 semanas, 3 semanas, y ese tobillo sigue hinchado. Y yo, como estoy mucho tiempo echado, me da hambre porque estoy ansioso o porque no estoy haciendo nada. Y comienzo a comer, comer, y como lo que me gusta más, que es el pollito a la brasa, la salchipapa, las cosas que realmente no van a favorecer a la recuperación de mi cuerpo, sino que las van a inflamar más. Ya, pero ya contraté a la fisioterapeuta y va a venir y me va a hacer mi terapia física. Y yo sigo y sigo. Pero ya la fisioterapeuta me ha dado la indicación de que ya puedo caminar, ya puedo pisar, pero tramos cortos. Ah, pero yo prefiero estar echado, porque me gusta más estar echado. Y sigo. ¿Por qué? Porque el médico me ha mandado descanso médico. Pero eso no significa que el descanso médico sea reposo absoluto. Todo es un trabajo en equipo, ¿no? Entonces tú puedes terminar tus 10 sesiones y te va a decir, y te va a echar la culpa y te podría decir, ¿sabes qué? No me has ayudado, no me has hecho nada, porque lo único que yo siento es que sigo mal. Entonces, ¿qué es lo que voy a trabajar? ¿Qué es lo que podría hacer? También la parte psicológica influye mucho. Hay algo que yo siempre le repito a mis pacientes y es, desde un inicio, para quedar claros y que después no me echen la culpa, si yo puedo ofrecerte la terapia, te puedo traer todos los agentes, todas las técnicas habidas y por haber en este mundo, pero necesito que tú colabores. Primero, que asistas a tu terapia física. Segundo, que los ejercicios que yo te indique también los hagas en casa, los días que nosotros no nos vemos. Y tercero, que haya un cambio en tu alimentación para favorecer y mejorar y la pronta recuperación. Pero si tú no cumples con uno de ellos, lógicamente, yo feliz de la vida, porque yo te voy a seguir brindando más sesiones porque voy a percibir económicamente todas las sesiones que te voy a indicar. Pero tú vas a creer que que yo estoy aprovechándome de esa situación, pero yo ya te brindé las recomendaciones. Si tú no las cumples, no queda en mi responsabilidad, no es mi responsabilidad. Entonces es importante definir ello, ¿no? A ver, por aquí estaba leyendo un mensajito que dice, Lupe, me interesa estudiar para ayudar a mi entorno familiar, con mi hijita sobre todo, pero también al público en general, por eso mi pregunta de la certificación. Bueno, sí, como te decía, de todas maneras, eh, bueno, muy aparte de la certificación, y eso también tiene que ver mucho en, no, ¿sabes qué? Necesito esa certificación porque esto me va a ayudar a trabajar en otro lado, o quiero habilitar mi curso o quiero perdón, habilitar mi consultorio, tú puedes habilitar tu consultorio ya sea hasta para masoterapia. Puedes empezar con una masoterapia e ir incluyendo algunas técnicas de fisioterapia. Y eso también contabiliza, pero podrías confirmarlo mejor con la asesora que se ha contactado contigo. Willow, disculpa, ¿se puede hacer uso del ultrasonido después de un masaje? Tú puedes utilizar el ultrasonido para fines con fines de desinflamar una zona, para facilitar su pronta recuperación en esa lesión que presente. Se puede utilizar por lo general, yo utilizo el ultrasonido antes de un masaje. Finalizo con el masaje.
pero en zonas específicas. Sí, claro, por supuesto. Si no hay una contraindicación, sí se podría. Licenciada, en el caso que su piel se vuelva morado, ¿qué tipo de terapia se puede utilizar? Si tiene un hematoma, o sea, morado de hematoma, si hablamos hematoma específicamente, yo puedo iniciar colocando pañitos de agua caliente, de agua tibia, para favorecer esa circulación. De lo contrario, si tengo la facilidad de adquirir estas bolsitas de semillas calientes, la pongo en el microondas, la caliento durante 2 o 3 minutos también a tolerancia de tu paciente. No se la pongas directo, sino envuelta en una toalla y la coloco durante 20 minutos aproximadamente, ¿no? Ya al cabo de los días puedo empezar quizás con algún tipo de drenaje linfático para favorecer la eliminación de los desechos, de la parte del hematoma y fluidificar esa zona. Ok, entonces, en otras palabras, mencionábamos que estas técnicas de fisioterapia nos va a ayudar ¿a qué? A tratar lesiones musculoesqueléticas, a tratar lesiones neurológicas, a tratar lesiones respiratorias y muchos más. ¿Esto qué quiere decir? Si hablamos en general qué tipo de lesiones, podemos mencionar como esguinces, contracturas, desgarros, una tendinitis, bueno, se dice tendinitis, pero en realidad es una lesión en el tendón, pacientes con fractura o posfractura, si es que hay autorización médica, pacientes que tienen el síndrome del túnel Sí, ojo, carpiano, que a nivel, al nivel del sistema nervioso, a nivel neural, un paciente con codo de tenista, un paciente con fascitis plantar, pacientes con hernias, podemos trabajar, podemos tratar, pacientes con accidente cerebrovascular o ACV y pacientes con algún tipo de lesión medular. ¿Qué podemos utilizar o qué vamos a utilizar? Ejercicios, terapia manual, agentes físicos, como por ejemplo calor, hielo, perdón, calor, agüita caliente o compresas calientes, de semillas calientes, el frío, que puede ser como la crioterapia, como el hielo, la electroterapia. No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar sobre el TENS, que es un aparatito que te emite como pequeñas arañitas o hormigueos, utiliza unos parchecitos, unos chupones, y comienzas a sentir que tu músculo se contrae o salta y que te calma el dolor. Si alguno de ustedes ha escuchado, bueno, creo que es muy común, se utiliza muchas veces ya sea para un tipo de masaje o también para lo que es una sesión de terapia física. ¿Y cuál va a ser el objetivo principal? Como les mencionaba hace un momento, lo principal es que tu paciente pueda retomar sus actividades de la vida cotidiana. ¿Qué es lo que todos queremos hacer? Volver a hacer lo que hemos tenido que dejar de hacer por alguna lesión o algún accidente que hemos tenido, ¿no? Les mostraba unas imágenes hace un momento en qué ámbitos podemos utilizar la terapia física. Aquí lo dejo por escrito, en lesiones deportivas, dolor de espalda o cuello, en recuperaciones después de una cirugía, atención en adultos mayores, para prevención de lesiones en la vida cotidiana también, que es un poco porcentaje que los pacientes asisten a sus sesiones, pero también es importante conocer. Aquí les menciono algunas técnicas de terapia física que se suelen utilizar en una sesión. Por lo general, una sesión puede durar 1 hora. En algunos casos te colocan de manera particular, cuando trabajas con seguros, te da- solo te atienden por 30 minutos. Y lo digo por experiencia. Cuando he trabajado por seguros de salud particular, EPS, la atención es máximo 30 a 40 minutos. No hay más tiempo porque cada paciente que se agenda, si tú te demoras en terminar con tu paciente, este otro paciente se termina quejando. Entonces, cuando tienes solo 30 minutos, en 30 minutos no haces casi nada por el uso de los agentes. Pero por lo general debería demorar 1 hora. Si tú trabajas de manera particular, nunca va a durar 1 hora. Puede durar 1 hora y 10, 1 hora y 20, y es un tiempo relativo. Entonces, una de las técnicas que podemos tomar en cuenta es la terapia manual. Como vemos aquí en la imagen, es una persona que probablemente tenga una lesión a nivel del manguito rotador, una lesión a nivel del hombro, dolor de hombro, puede ser un dolor de cuello que irradia en todo el miembro superior, todo el brazo. Aquí lo está trabajando.
usando las manos, movimientos en sentido, movimientos que realiza tu hombro, sea flexión, extensión, abrir su brazo, rotarlo hacia afuera, rotarlo hacia adentro. Entonces, ese tipo de terapia manual, como su mismo nombre indica, a través del uso de las manos, nosotros vamos a movilizar, ¿qué cosa? Los músculos, las articulaciones, los tendones, los ligamentos, los huesos. Ah, no, sí está grabando. Sí. ¿Qué beneficios vamos a lograr con esta terapia manual? Que haya disminución del dolor, principalmente debemos disminuir el dolor. Una vez tú disminuyas el dolor, vamos a poder trabajar todos los ejercicios habidos y por haber. Podemos utilizar todos los agentes posibles y con ello vamos a reinsertar a nuestro paciente a sus actividades. ¿Sabes qué? Antes no podía sostener ni siquiera una taza de café. No podía sostener mi vaso con agua ni mi botella, porque me dolía muy fuerte mi brazo. Ahora, desde que ya no siento dolor, puedo hacer. El dolor es sinónimo a miedo. El dolor es sinónimo a ya no puedo hacer esto y no lo voy a hacer porque si lo hago, puede que me comience a doler. Entonces, el cerebro, recuerden, tiene memoria y se va a acordar de que no, si tú agarras ese vaso, te va a doler, entonces mejor no lo agarres. Y el poder de la mente vuelve y se repite y es constante. Pero si tú comienzas a trabajar de a pocos con tu paciente y te enfocas primero en disminuir el dolor, después todo se te hace más fácil. ¿Qué ejemplos puedo tomar en la terapia manual? Bueno, masajes terapéuticos en la zona, bueno, en la zona lumbar, después de muchas horas sentados, podemos realizarlo, sí. Estiramientos guiados para aliviar la rigidez en el cuello y hombros también. A través de ciertas técnicas en sentido de las fibras del músculo, nosotros podemos realizar un tipo de masaje, manipulaciones con nuestras manos. Aquí no utilizamos un agente o algo, sino propiamente con nuestras manos para disminuir ese tipo de dolor. Como por ejemplo aquí vemos en la imagen, tenemos dos imágenes. La imagen de la izquierda vemos un paciente que se encuentra boca abajo o de cúbito, en la cabecita que se ubica en este agujero. Está trabajando una técnica de manos cruzadas para ayudar a movilizar los tejidos miofaciales de la zona lumbar, a nivel específicamente del cuadrado lumbar. A través de esa técnica de manos cruzadas, no es que se esté reposando en el paciente, sino que está utilizando una técnica específica que se llama manos cruzadas para movilizar ese tejido blando, con la finalidad de eliminar restricciones, disminuir el dolor. Es una de las millones de técnicas que existen es una de las millones formas de abordar ante un dolor lumbar o un dolor de espalda baja. En la segunda imagen ya vemos a un paciente que se encuentra de cúbito lateral o de costado, en el que el fisioterapeuta con una mano fija su mano a nivel de la lumbar, a nivel puede ser ya sea para palpar una vértebra o el músculo, y con la otra mano realiza el movimiento de flexión de cadera o flexión, perdón, con la finalidad de manipular esa vértebra, quizás esté muy restringida, esté limitada. Es como repito, es una de las miles de técnicas que existen. A ver, ¿qué me dicen por aquí? Josué. Me dice, buenas tardes, disculpe, recién me agregó el curso. También incluye terapias de rehabilitación deportiva, descargas, taping. Bueno, dentro de las técnicas de fisioterapia podemos mencionar lo que es rehabilitación deportiva, es uno de los abordajes, sí, también que se incluyen. Descargas, un tipo de terapia manual puede ser una descarga muscular también a través de nuestras manos. Sin embargo, también el grupo Secatesis cuenta con unos cursos que son más específicos, como por ejemplo, dentro del curso de masoterapia llevan descarga muscular. Hay un curso también más específico que es de taping, ¿no? ¿Que lo podríamos incluir? Sí, sería cuestión más o menos de conversarlo también con los chicos, porque como les decía hace un momento, nosotros vamos a trabajar de acuerdo a la realidad o al caso de del entorno de ustedes, ¿no? ¿Sabes qué? Yo me dedico más a ver pacientes adultos mayores. ¿Cómo puedo trabajar? ¿Sabes qué? Yo tengo mi hijita que sufre de esta enfermedad. ¿De qué forma lo puedo trabajar? Y así sucesivamente, y nos podemos organizar para que todos podamos absolver todas nuestras dudas y poder conocer qué protocolos o alternativas podemos utilizarlo en algunos casos específicos.
A ver, dice, ¿cuál sería mejor, usar TENS o ultrasonido? Principalmente, ¿cuál va a ser tu objetivo? Antes de definir cuál es mejor, primero debería definir el objetivo de mi paciente, la sintomatología de mi paciente, Willow. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con un EVA o una escala de dolor número 8 o 9, eh, a nivel de rodilla, porque presenta una condromalacia rotuliana o una artrosis, una artritis, y yo observo que el dolor es muy, muy intenso, o me refiere el dolor muy intenso, no camina, no deambula, no pisa por temor a que el dolor incremente, yo podría colocar un TENS, una compresa caliente, o puedo hacer una combinada entre caliente y frío, puedo utilizar ambas, el TENS y luego el ultrasonido, o también, no sé si ustedes han escuchado sobre la terapia combinada. A mí me gusta más utilizar la terapia combinada, por ejemplo. Son dos en uno, en menos tiempo y mucho más efectivo. La terapia combinada utiliza TENS más ultrasonido. Lo programas, lo aplicas, lo colocas y en verdad, el resultado es mucho mejor. La terapia combinada, TENS y ultrasonido. Ok, por aquí Lupe me dice, ¿debido a qué se debe el dolor en los bordes laterales del pie, sobre todo enfocados en el lateral del talón? ¿Y qué se podría... Ay, ¿cómo pusiste? ¿Debido a qué se debe el dolor en los bordes laterales del pie, sobre todo enfocados en el lateral del talón? Se da en las mañanas y qué podría ser. ¿De qué podría ser? Bueno, primero tendría que evaluar al paciente. Si el dolor aparece solo en las mañanas y cuando pisa, si esto sucede específicamente cuando se levanta de la cama, pisa y se queda estática y no puede caminar, podría relacionarlo a la banda tensa del talón. Podría ser a nivel del tendón de Aquiles, podría ser a nivel de una fascitis plantar. Sería cuestión de evaluarlo. ¿Está inflamado o no está inflamado? ¿Cuáles son los antecedentes de mi paciente? Habría que evaluarlo para poder identificar. Ok, continuamos. Entonces, a nivel de la articulación, bueno, como les había mostrado en la imagen, en la mano derecha está movilizando, es otra técnica en cuanto a la terapia manual. Entre estas y muchos más que también durante el taller vamos a poder explicarlo. Otra de las técnicas que podemos tomar en cuenta son los ejercicios terapéuticos. No es lo mismo un ejercicio que tú realizas en el gimnasio, que vas todos los días de lunes a viernes o de lunes a sábados y tu coach te enseñó para aliviar el dolor, que un ejercicio que tú estás aprendiendo de manera dosificada de un fisioterapeuta. ¿Ok? Los movimientos van enfocados a fortalecimiento, a pedirle o enviar información a tu cerebro para que sepa y recuerde que ese movimiento que en un inicio te generaba dolor, ahora ya no te va a generar dolor. Entonces, tiene que ser lento, tiene que ser progresivo, no es que vas a ¿Cómo empezar se llama? con Clases 30 gratis que están así porque y así sucesivamente, ¿no? propaganda. Entonces, Ahora ahí están haciendo así. apagamos el micrófono, chicos, porfis. Ok. Entonces, en cuanto al ejercicio terapéutico, ¿a qué se refiere? A movimientos y ejercicios diseñados para recuperar la fuerza, el equilibrio y la postura. Podemos utilizar ya sea ejercicios de manera o movilizaciones de manera pasiva, es decir, nosotros ayudamos a nuestro paciente a realizar ese ejercicio o también nosotros podemos darle la indicación de que él solo los haga. Podemos utilizar otros recursos, pueden ser bandas, pueden ser pelotas, pueden ser mancuernas, puede ser solo con el peso de tu cuerpo. A veces, muchas veces, el uso de recursos como las bandas elásticas los ayudan también a generar confianza y que el ejercicio se vuelva más sencillo, más entretenido. Es una forma también indirecta de motivar a tu paciente a poder realizarlo, ¿no? ¿Cuáles van a ser los beneficios de este ejercicio terapéutico? Bueno, a mejorar la capacidad física. En el adulto mayor podría ser para prevenir, para prevenir caídas también, para fortalecer la parte muscular y para fortalecer las articulaciones.
Como por ejemplo, aquí que nos menciona ejercicios de movilidad de rodilla tras una lesión de meniscos, las rutinas sencillas para mejorar la postura frente al computador también podrían ser efectivas. En la imagen podemos ver, trabajamos con diferentes recursos, bandas elásticas para trabajar todo lo que es miembro superior, puede ser a nivel del brazo, a nivel del hombro, a nivel de la zona cervical. Aquí, por ejemplo, podemos observar a la mano izquierda una imagen de tres personas, tres señoritas que están trabajando con lo que es una pelota o lo que le llaman la esferoquinesis, que es es una pelota gigante eh, de plástico. Con ese tipo de pelotas nosotros podemos utilizar diferentes maniobras, diferentes técnicas, ya sea para trabajar a nivel lumbar, ya sea para trabajar o para descargar peso, nos podemos sentar encima de ella, para poder trabajar equilibrio y así sucesivamente, de acuerdo al objetivo. Fin- Finalmente, la mano derecha que voy a trabajar lo que es todo un miembro superior. Con mancuernas podemos empezar por 1 kilo, podemos subir con 1,5 kilos, 2 kilos, 3 hasta 5 kilos. Otro tipo de ejercicios terapéuticos para mejorar lo que es la postura. Las personas que trabajan mucho tiempo sentados frente a la computadora, vamos a poder identificar que conforme pasan las horas, nosotros vamos a terminar encorvándonos. Nuestro cuerpo va a tender a dirigirse hacia adelante, los hombros se antepulsan, es decir, los llevas hacia adelante, la cabeza la llevas hacia adelante, pierdes la curvatura de tu columna, estas rodillas están muy en flexión, no hay base de sustentación, no hay apoyo en la zona correcta, lo cual va a generar tensión a nivel de la columna, estos codos, por ejemplo, no deberían estar en el aire porque genera tensión a nivel de los dedos, a nivel de la muñeca y así. Entonces, esta postura no es la correcta. Se dice que una postura ergonómicamente correcta es la de la mano derecha. La computadora debe estar a nivel de la vista, a nivel de los ojos de tu paciente. Esta parte de aquí, la silla, debería estar pegada a la columna para que descanse. La silla debe estar cerca a la flexión de tu rodilla, los pies en el suelo, la computadora a nivel. Me parece que estos son 30 centímetros, hasta 70, 80 centímetros aproximadamente de altura, para evitar que hayan cargas a nivel tanto de articulaciones como de, de tensiones musculares. Se supone que los codos deben estar descansando en la mesa, no deben estar colgando. Y es la forma que se sugiere. Por cada 2 horas sentado frente a la computadora o en una posición repetitiva, se sugiere una pausa activa de 15 minutos, ya sea para manejar o para algún tipo de estiramiento, ya sea para un tipo de baile, así vaya y diga, ya voy a ir a comprarme una botella de agua, voy, camino, es también una pausa activa. Otra técnica que podemos tomar en cuenta es la electroterapia y agentes físicos, que significa, bueno, el uso de equipos que aplican ya sea estímulos eléctricos como el TENS, el calor, como les decía, puede ser una luz infrarroja, puede ser el láser, puede ser una semilla de compresa caliente, el frío, como por ejemplo el gel de hielo o el ultrasonido para desinflamar zonas que se encuentren por caídas, por lesiones, podemos utilizarlo, ¿no? ¿Cuáles van a ser los beneficios del uso de estos equipos? Reducir, bueno, también aliviar el dolor, la inflamación y favorecer la pronta recuperación. Esto no se utiliza de manera aislada, sino como complemento en una sesión de terapia física. Esto en conjunto con otras alternativas como la terapia manual y como los ejercicios, ¿no? Que como hace un momento les mencionaba, los ejemplos tenemos al TENS, al aparatito que podemos utilizarlo para aliviar el dolor, las bolsas de gel de hielo para esguinces de tobillo, calor seco con contracturas de espalda. Esta imagen de aquí de la izquierda corresponde al TENS.
El TENS tiene entre 3 o 4 modalidades, ya sea para alivio de dolor, ya sea para fortalecer el músculo, que es la modalidad BURS, ya sea para acupuntura, en el caso que deseamos colocar electropunción, entre otras modalidades, ¿no? El tiempo, por lo general, le colocan 20 minutos. Según la evidencia científica, te dicen que mínimo debe estar colocado 1 hora. Imagínense 1 hora solo con el test a tu paciente, cuánto tiempo debe durar esa terapia física. ¿Qué zonas puedo colocar? A nivel del cuello, a nivel del hombro, a nivel de la espalda, a nivel de la rodilla, ¿no? De acuerdo a la zona de dolor que refiere a mi paciente. Dentro del taller o el curso de 4 meses, nosotros vamos a identificar esas modalidades, en qué casos utilizarla y cómo programarla y cuánto tiempo, en conjunto con otro tipo de técnicas que podríamos utilizar. El ultrasonido o también terapia combinada, porque puedes mezclar estos dos juntos, el TENS con el ultrasonido o el ultrasonido solo, también nos va a ayudar a desinflamar zonas de dolor, puntos de contracturas, puntos gatillos, posquirúrgicos, entre otros. Zonas de esguince, zonas de mucho dolor, también nos va a ayudar a favorecer, ¿no? Su pronta recuperación. El magneto, en caso de un paciente que presente una fractura o después de una intervención, podemos utilizar este tipo de aparato. Tenemos los de mesa o los que son transportables, como el iTech, estos de aquí, los verdecitos. Esto, por ejemplo, generalmente lo utilizo cuando voy a domicilio. Este tipo tiene unas programaciones, también se pueden utilizar para consolidar la fractura, para favorecer la recuperación. También tiene sus contraindicaciones y hay que tomarlo en cuenta, en qué pacientes sí y en qué pacientes no. Este es el infrarrojo o el láser, también llamado láser, nos va a ayudar a trabajar, por ejemplo, pacientes con epicondilitis, pacientes con artritis, con dolores a nivel de las articulaciones de manera específica y aislada. Puedo trabajar colocando esta luz. Solo mi paciente va a sentir un poco de calor en la zona que estoy colocando el láser. Otro tipo de técnica que podría utilizar es la reeducación funcional. ¿A qué se refiere? Después de que un paciente ha permanecido mucho tiempo postrado en cama y ya requiere la atención fisioterapéutica, con los mencionados anteriormente, podemos incluir la reeducación funcional. Eso que nos va a ayudar para que pueda caminar, levantarse, subir escaleras. Después de una intervención, también podemos utilizar la reeducación funcional. ¿Cuáles van a ser esos beneficios? Favorecer la independencia, la confianza y la seguridad. ¿Qué ejemplos puedo tomar en cuenta? Enseñar a caminar con muletas tras una cirugía, ejercicios de equilibrio para evitar caídas en adultos mayores. Aquí, por ejemplo, en la imagen de la mano izquierda vemos un paciente que está retomando sus actividades, eh, recordando lo que es la marcha, cómo debería caminar y siempre sosteniéndose de las barandas que se encuentran en los laterales. Aquí tenemos 3 tipos de imágenes. Por ejemplo, en la mano derecha vemos un paciente que está utilizando un BOSU para lo que es el equilibrio. Tenemos unas ligas que se colocan a nivel de las rodillas, también para ayudar a fortalecer a nivel de los miembros inferiores del cuádriceps. En la segunda imagen o en la imagen de en medio, vemos que también es una paciente que utiliza una ayuda biomecánica, un bastón, con la finalidad de que pueda retomar sus actividades para la deambulación, para que pueda caminar. Le han colocado un recurso que son unos conitos de colores. Quizás con la punta del pie pueda levantar ese cono y también es una forma de reeducar la marcha. De la mano izquierda, en esta imagen de esa señora que eh, está levantando una varilla, también para fortalecer todo lo que es el equilibrio durante la marcha. Ok, pero ¿por qué es importante, o mejor dicho, es importante conocer estas técnicas, identificarlas, saberlas, aprenderlas?
reconocer la parte tanto teórica como tanto en la parte práctica. Pero antes de saber todo lo relacionado a las técnicas, lo principal, lo que nosotros debemos aprender de memoria es lo siguiente. Por anatomía, nosotros debemos identificar lo que son los planos y ejes de nuestro cuerpo humano. Nosotros tenemos una postura, entre comillas, adecuada. Porque ¿cuál es la mejor postura? En la que tú te puedas mover. El movimiento. Esa es la mejor postura. Sin embargo, por teoría, se dice que nosotros debemos reconocer, identificar cuáles son esos planos en el cuerpo humano. Si queremos hacer un corte imaginario, por ejemplo, dividir el cuerpo o hacer un corte transversal, divido mi cuerpo en parte superior y en parte inferior. Si quiero dividir o hacer un corte frontal, voy a dividir a mi cuerpo en una parte anterior y en una parte posterior. Si hago un corte imaginario para una zona sagital, voy a dividir mi cuerpo en un lado izquierdo y en un lado derecho. Sí, es importante también identificar, reconocer qué tipos de articulaciones tenemos en nuestro cuerpo, en cada unión de hueso y hueso, y cuál es su función. ¿Sabían ustedes, conocían estos tipos de articulaciones? Articulación en pivote, articulación en bisagra, en silla de montar, la articulación condilia, la articulación plana, la articulación esferoidea. No, licenciada, a mí en el colegio solo me enseñaron que el cuerpo se divide en cabeza, tronco y extremidades. De ahí yo ya no identifico más. A mí también me enseñaron de esa forma. Pero cuando eh, entré a la universidad y comencé a ver la parte de anatomía, me quedé sorprendida con todo lo que me han podido explicar referente a las articulaciones, a los huesos, a los músculos, a la fascia, a los ligamentos, a los tendones, que se hizo toda una maraña a mi cabeza. Pero con la parte práctica ya un poco nos vamos acostumbrando, ¿no? Los del área de salud. Sin embargo, bueno, queremos hablar sobre las articulaciones. Tenemos tipos de articulaciones según su estructura. Si hablamos de una articulación en bisagra, es porque realiza una función en específica, puede ser en una flexión, una extensión, puede ser en una rotación, puede ser en una aducción o abducción, entre otras. Toda esta información la vamos a nosotros a explayar, a conocer a detalle cuando empecemos este taller. Aquí, por ejemplo, podemos visualizar, yo creo que nos identificamos más viendo que hablando, ¿no? Porque yo puedo extenderme horas de horas, pero si tú no me muestras la imagen, no voy a saber de qué me estás hablando. Entonces, por ejemplo, aquí hablamos o mencionamos sobre la articulación esférica, que es una enartrosis, es también un tipo de articulación que nos dice, esta articulación presenta una forma esférica, por eso su nombre es una articulación esférica y puede desplazarse en cualquier dirección o rotar hacia cierto punto. Un ejemplo de enartrosis es la articulación escápulo-humeral. El hombro tiene movimientos específicos, tiene varios movimientos, tiene varios ligamentos, tiene la articulación, es decir, la cabeza del húmero vamos a ver dónde está, es este huesito de aquí, largo, tiene una cabecita redondeada que se inserta a nivel de mi omóplato o escápula. Esta es la posición de mi escápula, tiene como un agujerito y aquí va la cabecita del húmero. De esta forma, el movimiento va a ser en diferentes planos. Puede ser una flexión, una extensión, una abducción, una circunducción, entre otros. Aquí tenemos una articulación plana, una artrodia, ya que va a generar una inversión, una eversión o una pronación o supinación a nivel del tobillo. Tenemos una articulación en bisagra
o troclear, y troclear, mejor dicho, que nos dice en la imagen a nivel del codo, son articulaciones que solo permiten la extensión y flexión de las estructuras asociadas. Dos ejemplos de las articulaciones trocleares son las rodillas y los codos, que ejercen una flexión y una extensión. Aquí tenemos una articulación en pivote o trocoide, ¿no? Perdón, y trocoide, que es un tipo de articulación sinovial que solo permite la rotación lateral, es decir, gira hacia un lado y hacia otro. Un ejemplo de la articulación trocoide es la atlantoaxial, que es la vértebra, la primera vértebra de nuestra columna, la que permite la rotación del cuello. Otro tipo de articulación que tenemos es la elipsoidal condiloidea, ¿no? Este tipo de articulación se encarga de unir un hueso con forma cóncava, con forma hueca, ¿no? Con un hueco, y otro con forma convexa, o sea, con forma de bolita o redondeada. Y permite todo tipo de movimientos excepto los rotatorios, como por ejemplo vemos aquí a nivel de la muñeca. Otro tipo de articulaciones que podemos nosotros identificar, conocer, son las diartrosis, la sinartrosis y las anfiartrosis. Las diartrosis son un tipo de articulación que tienen mayor rango de movimiento, ¿no? Que nos va a ayudar, por ejemplo, a hacer una flexión, una extensión, una rotación, una circunducción. Esto puede ser como, por ejemplo, a nivel de la imagen, de la primera imagen que les mostré, entre el húmero y la escápula. Esa es una diartrosis. Una sinartrosis es una articulación que tiene muy poquita movilidad y se van a clasificar de dos formas, la sincondrosis y la sinfibrosis. La sincondrosis, que está formada por cartílago, como la articulación esternoclavicular, que está ubicada a nivel de tórax, es la que une las vértebras, ¿no? Unas con otras. La sinfibrosis, cuando el tejido está formado por fibra, como las suturas ubicadas en el cráneo. En el cráneo nosotros tenemos suturas, por ejemplo, las uniones entre el parietal, el frontal, el occipital, ya, todas esas se unen a través de esta fibra, ¿no? Este tejido fibroso. Y finalmente tenemos las anfiartrosis, que son estructuras cartilaginosas flexibles, pero con una baja movilidad. Por ello, sus estructuras son intermedias entre las de artrosis y la sinartrosis. Un ejemplo son las articulaciones de los discos vertebrales, o sea, de la columna. Dentro del taller también, de este curso, perdón, vamos a nosotros conocer lo que está formado nuestros músculos, el sentido de las fibras de nuestros músculos. Tenemos los fusiformes, un tipo de músculo. Tenemos los planos en forma de abanico, como por ejemplo a nivel de la escápula. Tenemos los orbiculares, que son de forma semicircular, y los esfínteres. Cada uno de ellos está ubicado en una parte de nuestro cuerpo que dentro del taller de anatomía musculoesquelética vamos a poder reconocer e identificar. Vamos a conversar todo ello referente a la biomecánica, que se puede definir como una ciencia encargada del estudio, análisis y descripción del movimiento del cuerpo humano. El objetivo va a ser solucionar los problemas anatómicos y de movimiento que surgen en diversas condiciones en las que está sometido el cuerpo en diversas actividades de la vida. En la actualidad, la biomecánica está presente en los ámbitos ocupacionales, de deporte y médicos. Justo lo que hace un momento hemos visto, ¿no? Cuando un paciente está mucho tiempo sentado frente a la computadora, comienza a alterarse toda nuestra parte anatómica y eso guarda relación mucho con la biomecánica. Aquí vemos una imagen de un paciente que está, podríamos decir que lo podríamos estar evaluando. Este paciente está ubicado de forma lateral, o sea, mirando hacia de lateral, nosotros podemos observar, trazamos una línea imaginaria y podemos ver cuáles son esas estructuras que están alteradas, ¿no? Como les decía hace un momento, se dice en la parte teórica que la postura correcta es aquella persona que se ubica delante de nosotros con la palma de la, o sea, te encuentras de pie con los brazos semiflexionados, las palmas de las manos, los pulgares hacia adelante y las rodillas extendidas.
Esta imagen nos dice que es una posición correcta. Si yo veo la segunda imagen, voy a poner mi cursor, ya está. Esta imagen se podría decir que es la correcta. Esta segunda imagen podemos ver que hay una antepulsión o el cuello está llevado hacia adelante, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Probablemente mis hombros los lleva hacia adelante. Estoy generando una pequeña jiba o joroba a nivel de la parte cervical, ¿no? O dorsal. Aquí veo que está ligeramente llevando la cadera también hacia adelante. Esta posición, y aquí parece el jorobado, ¿no? Vemos que la parte cervical, torácica o dorsal está muy prominente, los hombres están muy antepulsados, muy llevados hacia adelante, las rodillas se podría decir que están semiflexionadas, la cadera está como que metida, estamos como que metiendo barriga, lo cual va a generar alteración muscular y a nivel óseo en toda la cadena posterior. Si vemos esta tercera imagen, se dice que, que a veces las chicas estamos muy quebraditas, ¿no? Por esta postura, pero en realidad hay una alteración a nivel de la columna lumbar. ¿Ve? Se dice que parece que la columna estuviera en forma de S. Vemos aquí, parece que estuviera barrigoncito, pero no está barrigoncito. La musculatura a este nivel se está debilitando y este nivel se está tensando. Y no solo a nivel lumbar, sino también a nivel de la cadera. Finalmente, aquí vemos cómo está la posición del cuerpo de esta persona. Todo está llevando hacia adelante, podría perder hasta el equilibrio. Todas estas posturas son importantes, también reconocer qué musculaturas están afectándose, qué es lo que podría generar a futuro, qué lesiones podría desencadenar también a futuro. Uno de los principales, acá está, vamos a borrar acá. Uno de los principales, una de las principales cosas que nosotros deberíamos averiguar, reconocer y conocer son los movimientos anatómicos de nuestro cuerpo. La flexión de hombro, la extensión de hombro, la flexión de cadera, qué movimientos realiza a nivel inferior, extensión de cadera, flexión de tobillo, extensión de tobillo. Todos estos movimientos nosotros debemos reconocer e identificar, empezamos desde la cabeza hasta los dedos de tus pies, ¿no? ¿Cuáles son esos movimientos esas flexiones, esas extensiones que cada segmento de tu cuerpo debe realizar y qué músculos intervienen en ellos? Vemos aquí una flexión de tronco, la flexión lateral o inclinación lateral, la circunvolución, que es movimiento de circulatorio, la extensión de tronco, la flexión lateral del tronco, la hiperextensión del tronco. Esto es a nivel ya del nivel lumbar. Otro punto importante y muy importante son las fases de la marcha. Debemos reconocer y saber en qué consiste y por qué es importante identificar cómo es que mi paciente debería caminar correctamente, ¿no? Vemos aquí hay un contacto inicial, después hay una respuesta en la carga. Tenemos en la fase de la marcha tenemos dos, el periodo de apoyo y el periodo de oscilación, ¿no? En el periodo de apoyo esta fase se va a subdividir en contacto inicial, en respuesta a la carga, en apoyo medio, en apoyo final y en una preoscilación que corresponde al 60%, perdón, ese de aquí corresponde casi a se podría decir un 60%, un 70% de la fase de la marcha. Y el otro periodo que tiene el porcentaje diferente, ¿no? Tenemos y se va a subdividir en una oscilación inicial, oscilación media y oscilación final, porque es importante reconocer y saber las fases de la marcha, porque cuando tú estés evaluando a tu paciente, vas a poder identificar
qué punto o qué fase de apoyo olvidó realizar y por qué. ¿Hay algún músculo que no está interviniendo? ¿Hay alguna lesión, una restricción que me está impidiendo generar esa fase ausente o esa subfase de marcha que debería realizar? ¿De qué forma voy a trabajar? ¿Qué movimientos? ¿Qué técnicas? Todo ello es importante saberlo. Aquí tenemos el talón, el tobillo y el antepié, que son los movimientos que se realizan durante la fase de la marcha, ¿no? Aquí vemos el apoyo talón, el tobillo y después arranque para seguir caminando. Entonces, dicho esto, vuelvo a la primera parte de lo que es este taller de 4 meses para resumir que, bueno, todas estas técnicas, todos estos tipos de manera general que he mencionado van a ser tocados durante estos cuatro meses de la terapia, de este taller, de este curso, perdón, de este curso, para que ustedes puedan culminar y certificarse y así poder ofrecer, ayudar, brindar este servicio de esta carrera que es muy bonita y sobre todo si es que tú tienes esa vocación de servicio, te va a ayudar y va a influir mucho en la calidad de vida que le vas a poder ofrecer a otra persona. Como les había mencionado, dura 4 meses. Cada semana toca un tema específico. El taller va a ser dictado los días domingos de 2 a 4 de la tarde. Perdón, de 2 a 6 de la tarde. Son 4 horas. De 2 a 6 de la tarde, en el que vamos a llevar una parte teórica y vamos a culminar con una parte práctica, que creo que es la que más le interesa a ustedes, ¿no? La parte teórica es importante reconocerla, identificarla, conocerla, definirla para poder trabajar en una parte práctica. Yo sé que muchos de ustedes dicen, no, ya la teórica la leemos en la casa, mejor vamos toda la parte práctica, pero hay que identificar, porque en el camino, en la parte práctica, siempre vuelven a preguntar lo que pasaba en la parte teórica, pero a algunos les queda un poco más claro esa parte, durante la teoría le queda más claro y en la parte práctica salen otras preguntas, surgen otros casos, ¿no? La idea es trabajarlo de manera activa, todo en conjunto. Y bueno, yo estoy a disposición de ustedes para cualquier duda, consulta que tuvieran. Por lo general, cualquier tipo de material que se requiera, que se solicite, nosotros les vamos a estar informando una semana antes para que puedan ir a la clase ya con todos los materiales y puedan desarrollarla, desenvolverse. Si alguno de ustedes tiene una duda, una consulta, lo pueden hacer saber en el grupo que se crea de este curso, de este taller, para poder absolverlas y ayudarles. Quizás en el transcurso de la semana o durante los meses comiencen a llevar pacientes o a atender pacientes con alguna patología en particular. Nosotros estamos para apoyarlas y para que ustedes también puedan desenvolverse en este ámbito de la salud. Alguna persona que tenga una duda, una consulta adicional sobre este curso, me informa, por favor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, profesora. Sí, cuéntame, José. Hola, sí, sí, profesora, mire, yo quisiera saber, porque yo acabo de entrar a la reunión, ¿no? Porque estaba haciendo otras tareas y en estos momentos poco pude entrar. Quisiera saber si esta clase se puede después volver a ver, escuchar. Si este taller introductorio se va a volver a escuchar, ¿esa es tu pregunta? Sí, eso. A ver, espérame un momento, quizás puedan ayudar absolviendo esa duda. Sé que está grabándose esta clase, probablemente se las comparta después a ustedes para que la puedan ver quizás aquellas personas que han ingresado más tarde, pero sé que está grabada. Ya. Ok. Ok. ¿Alguien más tiene una duda, una consulta por ahí?
Por aquí leo que me han preguntado, para una parálisis facial, ¿es prudente aplicarlo en el paciente o es más conveniente solo realizar terapia manual? En una parálisis facial yo podría trabajar a nivel eh, con terapia manual y con ejercicios, ya que esos músculos están débiles. Hay alguna, si bien es cierto, una parte de de mi cara, la mitad de mi cara a nivel facial está caída, por decirlo así, queremos utilizar ese término, y y la otra parte del rostro está toda rígida, toda dura. A través de los ejercicios es que vamos a restablecer los movimientos, los movimientos, entre comillas, normales de mi rostro. No necesariamente con terapia manual o con masajito, ¿no? Son diferentes técnicas que nosotros vamos a trabajar en la terapia perdón, en la parálisis facial. He visto que no se enfocan en posoperatorios de histerectomía abdominal total. Habría que evaluar bien a qué te refieres, a algún caso en específico. Eso también durante el taller, el curso, perdón, siempre digo taller, durante el curso debemos nosotros primero evaluar, preguntar, ver aquellas restricciones o siempre evaluamos al paciente, ¿no? Para poder tomar una decisión. No sé si ustedes han visto hasta de chiste, hasta de broma, hemos visto en el TikTok que personas te mandan una foto de de su lesión y te dicen, ¿qué puedo hacer? Pero no solo es ver la foto, nosotros evaluamos movimientos, eh, nosotros evaluamos las limitaciones y el movimiento no lo vamos a ver en foto, lo debemos ver en vivo y en directo. Ok, dice que más todo muy claro, por favor, cuando inicia el curso. Bueno, hoy empezamos con la parte introductoria para el público en general, pero de acuerdo a la indicación del grupo Secatesis, me dieron la indicación de que empezaba, ¿dónde está? Que empezaba la próxima semana, el próximo domingo, el domingo 31. Empezamos a las 2 de la tarde. El aula todavía no lo sé, porque eso ya lo coordina de manera interna las personas encargadas. Ellos solo nos informan cuando lleguemos aquí en el horario que corresponde. Una pregunta, ¿el próximo domingo es clase presencial? Sí, la próxima semana ya arrancamos de manera presencial. Hoy ha sido más introductorio, hoy ha sido nada más de 2 horas para que ustedes puedan conocer qué es lo que vamos a trabajar y en qué consiste este curso de 4 meses, ¿no? Que vamos a trabajar en todos estos 4 meses. ¿En qué departamento se dictará? Nosotros estamos en el departamento de Lima, si es que a eso te refieres. Secatesis está ubicado en el Jirón de la Unión. Pueden, en todo caso, aquellas personas que aún no se han inscrito, pueden aprovechar en consultar las facilidades, cuánto cuesta el curso, y ya saben cuánto dura, 4 meses. El horario es de 2 de la tarde, de 2 a 6 de la tarde, y son los días domingos. Así que ya lo saben, chicos. Nosotros nos vamos a basar en casos reales, en caso alguno de ustedes tiene algún casito de algún familiar, una lesión o algo similar, nos lo hacen saber. Nosotros vamos trabajando porque la idea también es que ustedes se puedan desenvolver o puedan llevar este taller a su vivencia, a lo que sucede en su entorno, ¿cierto? Por ahí podemos trabajar, como por ejemplo comentaba Patricia, ¿no? Sobre su familiar que tuvo una ACV. Cuando toquemos el módulo de rehabilitación en neurología, vamos a poder enfocarnos cuáles son esas técnicas, este protocolo, ese, esa evaluación a nivel neurológico que realizamos en nuestros pacientes, ¿no? Recordemos, nosotros trabajamos siempre en equipo, nosotros no trabajamos solo, nosotros, ok, como fisioterapeutas podemos definir qué tipo de técnica podemos utilizar. A veces nuestros pacientes llegan con la misma orden médica. El médico ha dicho que me pongas esto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que en el camino quizás ya mi paciente no necesita ultrasonido y puedo utilizar otra técnica, como por ejemplo,
ya me puedo enfocar más en ejercicios, ya no tiene dolor. Entonces, ya no le voy a poner el TENS en modalidad de dolor, ¿no? Sino le voy a poner el TENS para fortalecer ese músculo y lo programo y lo coloco. Luego de ello, ya mi paciente no necesita trabajar en camilla. A la tercera, cuarta, quinta sesión ya no necesita trabajar en camilla. Pucha, lo paro, ya comienzo a trabajar todos los ejercicios o estiramientos correspondientes de manera ya más activa, ¿no? Ya no tan pasiva cuando lo trabajamos echados. Y así sucesivamente. A ver, ¿este curso se llevará presencial o como día de hoy? No, el curso es presencial, chicos. El curso es de preferencia, siempre voy a recomendarles que asistan a todos sus talleres porque cada semana es un tema diferente, cada semana es un tema enriquecedor para poder trabajar con el siguiente tema. Cada uno se une, como los músculos que se unen uno con otros, igualito, de esta misma forma. Así que este taller, o perdón, curso, sigo con taller, es 100% presencial. Mm. ¿Dudas, consultas más, chicos? ¿Alguno de ustedes ya se matriculó para este, este curso? ¿O todavía no? ¿Todavía están indecisos? ¿No saben si sí, si es no? Todavía. Bueno, se va a practicar con equipos tipo ultrasonidos, magneto. A ver, el grupo de catesis el grupo de catesis nos brinda los materiales para, como clase de, a ver, a ver, ¿cómo explico? Algunos materiales sí los otorga el grupo de catesis. En algunos casos, como les he recomendado, los chicos que han llevado otros cursos conmigo, siempre les digo, mira, si tú te vas a dedicar a esto, mi recomendación y sugerencia, no obligación, sino recomendación o sugerencia, es que lo puedas adquirir para que uno lo practiques con el equipo que vas a utilizar o de lo contrario, lo puedas, o sea, lo aprendes a utilizar y y también lo vas ejerciendo en tus otros pacientes, ¿no? De ahí, ¿qué más? ¿Qué dice? Cuando inicie el curso, sí les dije, ¿no? La próxima semana, el próximo domingo. El próximo domingo sí es presencial, de donde se dicta ya. Este curso se llevará presencial. No, hoy solo ha sido una clase introductoria de manera virtual, chicos, de manera general, para el público en general. Se va a practicar con equipos. Ya les dije que algunos materiales nos van a facilitar el grupo de catesis, licenciada. Si por algún motivo no puedo asistir a una clase, ¿cómo haría para nivelarme? Si tienes una justificación, ¿cómo se podría decir? Una justificación por escrito, podrías informar al área que corresponde de aquí del grupo de secatesis para que puedan brindarte la facilidad de alguna clase de recuperación. Igual por lo general yo hago un recordatorio o un repaso de la clase anterior, por lo general con los chicos, para que también no es que clase dada y clase olvidada, no, de todas maneras lo vamos repasando. La idea es que no se olviden, sino que lo retengan en su cabecita. Estoy por terminar mi curso de auxiliar de enfermería geriátrica. Ya, ok. Qué bueno, también podría ser un complemento a las técnicas de fisioterapia para aplicarlos en adultos mayores. ¿Algún ultrasonido que pueda recomendar? ¿Algún ultrasonido que pueda recomendar? Bueno, en realidad, dependiendo que si es para
para tenerlo en consultorio o de manera portátil. Hay muchos tipos de ultrasonido, los que son fáciles de transportar, que vienen en un estuche, en una cajita de color azul, de plástico. Esos también te pueden servir. Por lo general, todos los ultrasonidos son de modalidades iguales, así que no hay ningún inconveniente. Algo más que me olvide. Bueno, por lo general, como les decía, chicos, solo necesitamos su disposición, su motivación, sus ganas de querer aprender para que puedan culminar satisfactoriamente este curso de 4 meses. Y bueno, que puedan también facilitarles un cuaderno, un folder para que puedan tener anexas sus diapositivas, las diapositivas, porque todo material nosotros lo compartimos con anticipación para que lo vayan leyendo, para que vayan indagando y en todo caso el día de la clase puedan absolver todas sus dudas, todas sus consultas en relación a ello. La idea es relacionar todas estas clases con las patologías que ustedes reconozcan, conozcan o se les presenten en el transcurso del día a día, ¿no? Si alguno de ustedes es personal de salud, también lo puede utilizar, lo puede practicar en otros pacientes. Por ejemplo, en cursos anteriores que he dictado con chicos, ya sea por curso de masoterapia, curso de reflexología, generalmente las chicas ya guardan una relación con un área de salud. Por ejemplo, algunas chicas llevan podología y ofrecen podología y reflexología, otras chicas llevan masoterapia y ofrecen masoterapia más reflexología o masoterapia más podología y así sucesivamente, ¿no? El curso tiene valor curricular. ¿Cuál es el certificado que da el instituto? Ya, eso sí lo podrían consultar con el área de Secatesis, con el número del que ustedes se han comunicado, les han facilitado este contacto o el enlace de Zoom. Con ellos podrían, en todo caso, aclarar eso. La verdad que desconozco si es que tiene alguna certificación o, bueno, obviamente te dan un certificado, pero qué tanta validez tenga. ¿Ok, chicos? Averigüen bien con la persona que los contactó. Ahora, ¿nos recomendaría con qué equipos podríamos ir desde la primera clase? Sí, claro. En todo caso, yo te sugeriría comprarte un goniómetro, que es como una regla que nos va a ayudar a medir los rangos articulares de los movimientos de nuestro cuerpo. Es como una reglita que tiene una forma circular. Ahora, si hablamos de aparatología en general, para mí, básico, 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 va a ser esto, un TENS. ¿Cuánto te cuesta un TENS? En Emancipación me acuerdo haber averiguado la semana pasada, no sé para quién. Vi el precio, o me dijeron el precio de 120, 130 soles aproximadamente. ¿Qué incluye? Es el aparatito, te viene o 150 creo que con esta pila recargable. La pila recargable, los cables, y eso de aquí son los parches. Estos parches por lo general se cambian cada cierto tiempo, pero si tú quieres empezar, puede ser con tu TENS y tus bolsitas de semilla o compresas de semillas calientes. Eso también te va a ayudar un montón para poder iniciar una terapia física. Es lo básico y sobre todo tus manos. Por ejemplo, todo personal de salud sabe y lo tiene muy claro de que las uñas deben estar cortas, cortas y limadas, para evitar poder lastimar a tu paciente al momento de realizar alguna técnica o manipulación en la zona corporal, ¿no? Debemos tomar en cuenta eso y tener mucho cuidado. Entonces, bueno. El costo mensual del curso. Ay, chicos, ya, parte económica sí pueden averiguar con el área que corresponde, como les decía, donde las personas que le han enviado el número de WhatsApp, que le ha compartido la información en el enlace de Zoom, pueden escribirle al interno consultando el costo, consultando lo de la certificación y consultando también lo que es el valor curricular. ¿Está bien, chicos? Por mi parte, bueno, esto sería todo. Agradezco mucho su atención.
Espero verlos ya de manera formal el día domingo, eh, poder conocerlos. Y bueno, yo me despido, cuídense mucho, espero haberlos ayudado, absuelto todas sus dudas y ya nos estamos viendo en persona. Sí, la terapia manual, José Montero, es muy importante y hoy en día prefieren no hacerla, prefieren utilizar más agentes físicos que otra cosa. Pero, como siempre digo, ¿no? La parte manual es lo principal. Así que ya nos vemos, chicos. Cuídense. Nos vemos hasta el próximo domingo. Gracias.